Bueno, seguimos un poco más con nuestro querido Más Vale Magazine en esta radio también querida. ¿Cómo Sí, es? por ¿Cómo se supuesto, llama? Radio Monk. Radio Monk, donde el aire Se crea. se crea. Bueno, que ha habido pandemias a lo largo de la historia de la humanidad, creo que nadie puede negarlo, aún los más negacionistas del mundo, ¿no? Sí. Hubo muchas y muy grandes y muy importantes, y desde luego en otros momentos de la historia en los cuales no existían los avances técnicos que tenemos Claro, hoy. claro. Por ejemplo, no existía el antibiótico, imagínate. Fundamental. Claro, Fundamental. un tajito que te hacías podando plantas, chau. Sí. Bueno, yo elegí 5, Ajá, Oscar, sí, para porque son hablar. muchas más. Hay muchísimas. Sí. La primera que de verdad parece ser que es la primera porque es de la primera peste de la cual se tiene constancia histórica de esto. Fue en el año 541, 542 de nuestra era, y se la llamó, o sea, hace 1500 años más o menos, se la llamó peste de Justiniano, que era el emperador romano en aquel momento, en el Imperio de Oriente, Roma, el Imperio bizantino, ¿no? Se había dividido en dos el Imperio romano. Bueno, este Imperio bizantino se encontraba en uno de los momentos de mayor esplendor cuando sobrevino una epidemia de una peste que por supuesto oscureció la realidad y la vida cotidiana de todo el mundo. Es la primera epidemia de peste de la cual se tiene constancia histórica, ¿sí? La enfermedad y con ella el miedo y la histeria se expandió por Constantinopla. Constantinopla es la ciudad que hoy es Estambul, la capital, no es la capital propiamente dicha de Turquía hoy en día, pero bueno, es una ciudad muy histórica por demás, que fue llamada Constantinopla y Bizancio también. Bueno. Claro. Se expandió por Constantinopla, que era una ciudad muy importante, tenía más o menos, estamos hablando del siglo IV, ¿no? Después de Cristo, tenía más de 800.000 personas habitaban Constantinopla. La velocidad del contagio fue vertiginosa, Oscar, vertiginosa, sin piedad se desparramó, y bueno, el propio emperador Justiniano se contagió de esta peste, pero se recuperó, no murió en aquel momento. Al final de esta pandemia tan cruel, la capital imperial, o sea, Bizancio o Constantinopla, la capital imperial había perdido casi el 40% de su población. Un montón. No. ¿No sabes que es un montón? Un disparate. Y en todo el imperio romano de Oriente se había cobrado la vida de más de 4 millones de personas. Bueno, la segunda es la peste negra en la Edad Media. Tuvo lugar entre 1347, el siglo XII, y 1451. ¿Sí? Sigue siendo hoy en día, después de 600 años, sigue siendo la peste con brotes más activos que hubo. Y fue una vieja conocida de la humanidad en su momento. La humanidad vivió en aquel momento el peor brote de esta enfermedad. Y además se pudo descubrir quién la provocaba. Claro. Y la provocaban las ratas. Bueno, ¿sí? Con eso quería sumarte algo. Peste bubónica. Peste bubónica, exacto. En una época de la historia, cuando se asediaba un castillo y no había manera de entrar y tenían comida, tenían todo como para resistir un asedio por meses, hacían esto, tirar ratas muertas o tirar cosas podridas dentro del castillo para crear una peste adentro, una enfermedad contagiosa, porque un lugar cerrado que no le llegaba el agua, supuestamente tendrían donde tomar agua, pero era un arma. Sí. Era un arma. Bueno, lo de bubónica, la peste bubónica, es porque a los pacientes, a los infectados con esto, les salían como bubones, que eran como unas protuberancias en el cuerpo. En realidad. Bueno, hasta 5 siglos después de esto, o sea, pongámosle el año 1000, 1100, 1200,
1700, 1800, recién después ahí se descubrió que esta peste tenía un origen animal. Claro. Y en este caso el animalillo eran las ratas, nada menos, ¿no? En aquel entonces, que plena Edad Media, cuando fue este brote importantísimo, convivían en las grandes ciudades las ratas con la gente. Claro. ¿Sí? Con las personas, incluso se desplazaban en los transportes. Sí. Era como un, salvando las diferencias, pero era casi como un perrito o un gatito, digamos. Bueno, eran parte del paisaje. Cuando viajaban, claro, la gente de aquellas épocas viajaban en barcos o en otro tipo de transportes, convivían las ratas en esos medios de transporte que usaban. Claro que sí. Según, por ejemplo, dice el artículo, que según los datos que manejan los historiadores, la península ibérica, España, digamos, y Portugal, había perdido entre el 60 y el 65% de la población. Oscar, más de la mitad de la gente. Claro. Y en la región italiana llamada la Toscana, entre el 50 y el 60. La población europea, en general, pasó de 80 a 30 millones de habitantes. Un espanto. La tercera que seleccioné también, enormemente grave, fue la viruela. Sí, también. Bueno, afectó a los humanos, digamos, desde, por lo menos era viejísimo esto, no tuvo lugar en un determinado momento, porque vino afectando a la humanidad por más de 10.000 años para atrás. ¿Sí? El nombre de viruela hace referencia a unas pústulas, ¿no?, que aparecían en la piel, que incluso los dejaba hasta deformes, ¿no? Sí. Era impresionante ver a una persona infectada con esto, porque se deformaban en realidad. Claro, lo deformaba, sí. Se expandió masivamente, sin piedad, digamos, en el Nuevo Mundo, en nuestra América, cuando los primeros colonizadores españoles y portugueses y luego todas las demás naciones que siguieron intentando la colonización de esta mitad del mundo, bueno, obviamente llevaban esta enfermedad y algunas otras y se enfrentaron con una población que no tenía las defensas suficientes y no conocían esta manera de morirse, de enfermarse. No. Exportaron muerte también, de otra manera, ¿no? Exactamente, por eso se dice que Europa y en un principio España, por sobre todo, tuvo un periodo de expansión siniestro, dramático, ¿sí? Infectando, desfigurando a millones de habitantes de esta América. Y la cuarta es la pandemia de la gripe de 1918, Oscar, que duró del 18 al 20, fue la pandemia más grave de la historia reciente. Se la conoce como la gripe española, cuando de verdad parece no haber sido en España, un virus español que desencadenó esto. Y se calcula que alrededor de 500 millones de personas fallecieron, Oscar. Fue devastador, devastador. Y la última, que es muy cercana a nosotros, es la del virus del HIV. Llamada inmunodeficiencia adquirida. Es, y ha sido y lo sigue siendo, una de las pandemias más graves y más recientes conocidas por nosotros. Los primeros casos que se documentaron fueron yo no me voy a olvidar de este año y de esa fecha, fue en 1981, hace 39 años de esto nada más, y desde entonces se extendió por todo el mundo. Por todo el mundo. Sí, le decían la peste rosa, me acuerdo. Sí, porque empezaron siendo los homosexuales, bueno, en realidad las víctimas. No fue tan así. Bueno, lo cierto es que se cree que el origen es también un animal y los efectos que causa este virus de inmunodeficiencia adquirida es porque el virus agota el sistema. Claro. El sistema inmunológico de la humanidad. O sea que no es el virus el que mata. Claro, se muere por otra enfermedad. Se muere por otras enfermedades que su sistema inmunológico no puede con ellas. Así es.
el contagio se adquiere a través de ciertos fluidos corporales, como también la sangre. Claro, claro. 5, una peor que otra, con lo cual podríamos bien decir que estamos viviendo una pandemia y que estamos todos agotados, hartos, pero hoy los medios, los avances médicos, ¿cuándo en menos de un año se hizo una vacuna? Una vacuna, exacto. Nunca. Y se sabe cómo se transmite, se sabe cómo se lo puede atacar, cómo se puede evitar. No. Estas cosas antes no sabían, incluso creían que era brujería. En otra época decían, pero, no, claro, está pero frente endiablado, tiene el satán adentro. Frente a la neumonía que causa y a las alteraciones muy, muy severas de toda la función respiratoria, existen antibióticos, Oscar, para esas infecciones respiratorias. De la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX, no había antibióticos. No existían los antibióticos. O sea, uno podía morir de una gripe, podía morir de una angina. Se te infecta una herida, te morís. Chau, listo el pollo. Lo único es... Bueno, no somos los únicos que hemos padecido o que estamos padeciendo una circunstancia tan oprimiente como la que estamos viviendo desde el año pasado. Así que bueno, paciencia. Esto ya va a pasar en algún momento. Sí. Esperemos y estamos con un nuevo rebrote, tengamos cuidado. Y yo creo que hay algo que uno debería pensar. El hombre es casi el rey de la creación, diría cualquier concepción religiosa. Caramba. Un ser que ni siquiera lo podemos ver, mata a la humanidad. A lo largo de toda la historia de la humanidad. Se habla del avance armamentístico. Que con un botoncito te matan a 2000 kilómetros de distancia. Bueno, esto... No, viene un virus y te mata. Y no lo podés ni ver. No sirve nada. No absolutamente. Digo que es una herida narcisista para el hombre, para el sujeto, por supuesto. Que no creo que se pueda remendar. Como otras tantas, claro.